Este episodio es traído a ustedes por libros787.com. Ordena tus libros favoritos escritos por autores puertorriqueños desde la comodidad de tu casa. Utiliza el código promocional CrimePodPR para que recibas envío gratuito en tu primera compra. Envíos a todas partes de Puerto Rico y Estados Unidos. Este episodio también es traído a ustedes por Jabonera Don Gato. Los jabones Don Gato son hechos a mano, sin químicos dañinos ni detergentes. Son elaborados con aceites naturales, esenciales y aromáticos seguros para la piel. Pruébalos y siente la diferencia. Visítalos en jaboneradongato.com y utiliza el código CrimePod para obtener un 10% de descuento en tu compra. Saludos, mi nombre es Armando y espero que te encuentres bien. Antes de comenzar este episodio, quiero invitarte a que te unas a mi Patreon visitando patreon.com/CrimePodPR. Así puedes apoyar este proyecto independiente y tener acceso a contenido exclusivo que utilizo para investigar los casos. Tu colaboración permitirá que este proyecto pueda seguir semana tras semana reseñando temas como los que escucharás en el día de hoy. Si tienes un negocio propio o eres parte de alguna empresa que le gustaría anunciarse en este espacio, puedes comunicarte conmigo a través de correo electrónico a crimepodpr@outlook.com. Recuerda también seguir a CrimePodPR en Facebook, Twitter e Instagram. Suscribirte en Apple Podcasts, Spotify o en tu aplicación favorita para podcast. Y, bien importante, dejar una reseña o review de 5 estrellas. En el día de hoy quiero que escuchen la conversación que tuve con Meishalet Ortiz, quien es actriz, animadora, reina de belleza, profesora, antropóloga forense e investigadora médico legal. Ella nació en Ponce, Puerto Rico, el 14 de marzo de 1999. Obtuvo un bachillerato en artes con concentración en antropología y con énfasis en arqueología de la Universidad de Puerto Rico en el recinto de Río Piedras. Obtuvo una maestría en antropología forense de la Escuela de Medicina de la Universidad de Boston. Realiza su investigación de tesis llamada Los efectos de la cal viva en el proceso de descomposición en un clima tropical para contribuir al sistema de justicia y a ayudar con el problema de criminalidad en Puerto Rico y en otras regiones. Además, trabajó como estudiante embajadora y tutora en el Departamento de Antropología Forense de dicha universidad. Ella ha colaborado en organizaciones sin fines de lucro como el Centro Colibrí de Derechos Humanos, que trabaja para ponerle fin a la muerte de migrantes y el sufrimiento relacionado a este problema en la frontera entre los Estados Unidos y México. También brinda cursos de antropología forense en el Centro de Investigación Forense de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, recinto de Caguas. Asimismo, es cofundadora del proyecto Hablando de Huesos, que tiene como misión expandir, educar y abrir paso a la comunidad latina dentro de la antropología forense y de la bioarqueología. Sus metas y aspiraciones son expandir esta disciplina dentro y fuera de Puerto Rico y construir una granja de cadáveres en un país tropical. Saludos, me encuentro con Meishalet Ortiz Quiñones. Quiero darte las gracias por haber aceptado esta invitación a este podcast, a participar de este espacio en el día de hoy. Estoy muy agradecido de que hayas dicho que sí rapidito y hayamos podido coordinar esta conversación para que la gente que conoce algo o quizás no conoce nada sobre lo que es la antropología forense, especialmente lo que se hace dentro de esta rama en Puerto Rico, puedan tener mucha más información y conocer de esta interesante rama de la ciencia forense. Muchas gracias, para mí es un placer, ¿verdad?, estar en tu podcast. De verdad que he escuchado varios episodios y la verdad que haces un excelente trabajo.
Así que te felicito, te adelanto, ¿verdad? Esas felicitaciones porque estás haciendo una excelente labor y pues súper agradecida de esta oportunidad, ¿verdad? De que otras personas puedan conocerme y conocer también sobre mi especialidad dentro de la ciencia forense, que en este caso es la antropología forense. Al contrario, gracias a ti, ¿verdad? Porque tener personas jóvenes que estén haciendo estos trabajos que tú estás haciendo, para mí pues es súper importante porque sé que en el futuro de Puerto Rico pues van a haber personas que van a continuar haciendo estos trabajos que no son trabajos muy comunes, ¿verdad? Son trabajos que no muchas personas hacen y pues tú tienes el privilegio de hacerlo y la disposición de hacerlo. Yo quería empezar de lleno, ¿verdad? Con hablando del tema y quería que me dijeras en términos generales qué es la antropología, qué es esa ciencia, qué es lo que estudia, qué es lo que se hace. Gracias por darme esta oportunidad de definir primero lo que es la antropología. Mucha gente desconoce de lo que es la antropología y básicamente esta rama estudia al ser humano de una manera integral, y cuando estoy hablando de una manera integral es que estudia al ser humano desde sus ámbitos sociales, culturales, por ejemplo, ¿verdad? La antropología básicamente lo que va a hacer es estudiar a la humanidad, las sociedades del pasado y del presente, así como la diversidad cultural y las formas de organizaciones e interacciones sociales, ¿verdad?, que se han creado a través del tiempo. La antropología tiene 4 ramas, ¿verdad?, básicas e importantes. Dentro de ellas está lo que es la lingüística, que así mismo lo determina, que es la lengua, estudia el lenguaje, ¿verdad?, cómo las personas se interactúan entre sí. Está lo que es la sociocultural, que estudia entonces las sociedades del pasado y del presente y sus diferentes, ¿verdad?, diversidad cultural, cómo estas, ¿verdad?, han evolucionado. Por ejemplo, para hablarte en arroz y habichuela, se determina una sociedad, por ejemplo, en Puerto Rico, ya que estamos hablando, ¿verdad?, desde aquí, cómo entonces la sociedad y la cultura de Puerto Rico se ha destacado, ha evolucionado, cómo era el pasado, cómo era en el presente, cómo están interactuando esas organizaciones. También está lo que es la arqueología, que, ¿verdad?, ya es una rama que se escucha bastante, que es donde los arqueólogos, ¿verdad?, hacen la práctica más común de la excavación para poder estudiar sociedades del pasado. Inclusive esto, ¿verdad?, se estudian lo que son los materiales arqueológicos, ya sean las cerámicas, las conchas, etcétera. Y esto mayormente lo que hacemos es, ¿verdad?, mediante esos materiales arqueológicos determinamos cómo era la sociedad o la cultura de esos individuos que fueron enterrados o todos esos materiales que fueron excavados, ¿no? Y está lo que es la antropología física o biológica, dependiendo de la región geográfica. Algunos países le llaman física, otros le llaman biológica, pero es lo mismo. Mayormente esta estudia el ser humano desde el pasado hasta el presente, cómo ha evolucionado, ¿no? Hemos escuchado lo que es la teoría de la evolución, así que esto, ¿verdad?, se incluye en esta disciplina, esta rama la estudia. Entonces, a través de los restos óseos, básicamente estudiamos la evolución del ser humano, cómo se ha adaptado a diferentes entornos, a los climas, a diferentes enfermedades, ¿verdad?, cómo ha sido ese proceso de bipedación, ¿verdad? Lo que se determina bipedación es cuando el ser humano o el hombre puede caminar en 2 extremidades. Todo eso, ¿verdad?, lo va estudiando, ese proceso de evolución lo va estudiando lo que es la antropología física o biológica. Ahora bien, ¿dónde cae la antropología forense? Pues la antropología forense es una subdisciplina de la antropología física o biológica. Y te quiero añadir también lo que es la bioarqueología, porque en Puerto Rico se ha hecho mucho trabajo bioarqueológico. Y esto también es otra subdisciplina dentro de la antropología física o biológica. La bioarqueología, para que conozcas un poquito, básicamente, bueno, es parecido a la antropología forense, pero un contexto del pasado, un contexto arqueológico. Por eso se dice bioarqueología. Va a estudiar las sociedades del pasado, ¿verdad? Va a excavar esas osamentas, pero, por ejemplo, con darte esta idea de excavación de restos precolombinos. Yo tuve la oportunidad de trabajar excavaciones de restos precolombinos, que más adelante quizás me puedas preguntar respecto a eso, pero básicamente se enfoca en excavar y analizar e identificar restos óseos del pasado, un contexto arqueológico. También va a poder establecer su dieta, su cultura, enfermedades o patologías dejadas en los huesos, etcétera. Pero ahora bien, a diferencia de la antropología forense, ¿verdad?, la antropología forense básicamente va a analizar esas osamentas o esos restos óseos en un contexto médico-legal, ¿verdad?, un contexto donde se combina lo que es la medicina y lo legal.
por eso es que es antropología forense. Básicamente, según la Junta Estadounidense de Antropología Forense, que en inglés es la American Board of Forensic Anthropology, establece que la antropología forense es la aplicación de la antropología física-biológica en un contexto médico-legal, porque como te mencioné, la antropología física-biológica va a estudiar los restos óseos, pero para analizar la evolución. Sin embargo, en la antropología forense vamos a analizar los restos óseos, pero para determinar, ¿verdad?, un perfil biológico, causas de muerte, maneras de muerte, enfermedades, traumas, ¿verdad?, cómo esa persona murió, poderle darle una identidad a esa persona que está en osamenta y pues obviamente no sabemos quién es, está desaparecido, fue acto quizás de un homicidio, un suicidio, ¿verdad? Así que por eso es que se define, ¿verdad?, como lo que es en un contexto médico legal. Esa parte es la que, obviamente, cuando yo vi tu perfil que decía que eras antropóloga forense, pues obviamente ya eso rápido llama mi atención y quiero entonces saber más de ese tema, de lo que se hace. Aquí en Puerto Rico, obviamente en el mundo entero, pero aquí en Puerto Rico, ¿cómo se utiliza o qué ejemplos tú me podrías dar de cómo se usa la antropología forense cuando se está tratando de esclarecer casos? Obviamente, pues se sabe que son casos de cadáveres que encuentran, osamentas que encuentran en lugares, ¿verdad?, recónditos, en los montes, o un cuerpo que está en un estado de descomposición que ya quizás han pasado meses, quizás han pasado años, y pues lo que queda es la osamenta, algunos tejidos que puede que queden, ¿verdad?, en algunos casos. Háblame de eso, de cómo es que la antropología forense se utiliza y cómo se aplica para resolver los casos y qué se determina, ¿verdad?, con los estudios que se le hacen a los huesos. Bueno, voy a tardarme aquí un poquito para que las personas entiendan. El papel que juega un antropólogo forense en la investigación de una muerte es crucial dentro del campo de la ciencia forense. ¿Okay? Nosotros como antropólogos forenses entendemos lo que son las variaciones ¿verdad?, las variaciones de las distintas propiedades del esqueleto y aplicamos nuestro conocimiento con el fin de obtener esas conclusiones lógicas. El objetivo principal de esta disciplina es procesar la escena del crimen, examinar y procesar los restos óseos, realizar un perfil biológico, compilar la información adecuada y testificar en los juicios, ¿verdad?, o en los tribunales ¿verdad?, de ser necesario. Nosotros los antropólogos forenses contribuimos al procesamiento de esa escena y ubicación de los restos enterrados o quizás en superficie, ¿verdad? Pueden ser que estén en una tumba, ¿verdad?, o en un hoyo, que estén enterrados, o probablemente están en la superficie. Y, ¿verdad?, proporcionamos esas fuerzas del orden a su asesoramiento durante esa investigación. Ahora bien, cuando un antropólogo forense acude a la escena, debe desempeñar varias funciones. ¿Okay? En primer lugar, se debe llevar a cabo lo que es la identificación in situ de los restos desperdigados, tal y como se hallan, para determinar si son humanos o no humanos. Es bien importante que cuando nosotros vamos a esa escena, mira, se encontraron restos, primero que todo, antes de saber si son humanos, hay que saber primero también si son huesos. Okay. Así que una de las preguntas que nosotros nos hacemos ¿es osamenta o no es osamenta? Porque hay muchos objetos, inclusive piedras, que pueden parecer un hueso y realmente no lo es. Hasta Así que ramas de árboles, ¿verdad? A veces que están... claro, sí, correcto. Así que hay que determinar primero si realmente son osamentas, ¿verdad? Si son huesos o no huesos. Luego de determinar si es un hueso, hay que determinar entonces si son humanos o no humanos. Y aquí me detengo un poco porque la mayoría de cuando no se tienen antropólogos forenses ¿verdad?, en oficinas forenses, la mayoría de esas osamentas que se traen a los laboratorios a ser analizados, el 80% o más son de animales, no son humanos. Wow, un número alto. Así que, ¿cómo? Que es un número bien alto. Sí, de hecho está estadísticamente comprobado. El antropólogo forense, el doctor William Bass, ¿verdad?, quien estableció el primer body farm en Estados Unidos, de la Universidad de Tennessee, estableció eso mismo, que más del 80% de las osamentas que se traen a los laboratorios cuando no se tiene un especialista no son humanos. Así que, ¿verdad?, también eso afecta en lo que es en la escena. Así que una vez se determine que son humanos, ¿verdad?, se debe crear una zona de seguridad donde los materiales provenientes de esa tumba y sus alrededores deben ser sistemáticamente examinados, ¿verdad?, para revelar esos restos humanos, artefactos que puedan ayudar al esclarecimiento del caso, fibra, cualquier otro indicio, inclusive los insectos que estén, ¿verdad?, si el cuerpo está en un proceso de descomposición.
Y por último, el antropólogo, ¿verdad?, va a tener que establecer una zona de excavación. Ya cuando están enterrados, ¿verdad?, se debe hacer unos pasos para poder excavar esa osamenta, incluyendo lo que es el examen de diversas plantas, el suelo, materiales de la tierra, metales, sedimentos. O sea, el antropólogo forense tiene conocimiento de varias disciplinas. O sea, nosotros sabemos de todo, de suelo, de entomología, o sea, sabemos de todo. Pero obviamente nos especializamos en un área. Pero si viniéramos a ver, las ciencias forenses son tan y tan amplias. O sea, yo te puedo decir que necesitaríamos un especialista para cualquier cosa. Botánica forense, geología, entomología forense, que es bien importante para, ¿verdad?, dentro de lo que es la antropología, para saber ese intervalo post-mortem. Son muchas ramas dentro de las ciencias forenses que todavía no se conocen y que de verdad son bien necesarias. Así que nosotros los antropólogos forenses debemos ser capaces de diferenciar, ¿verdad?, como te mencioné, esos restos humanos y no humanos. Y son asimismo, ¿verdad?, somos asimismo capaces de realizar ese análisis tafonómico, ¿verdad?, lo que son los procesos de fosilización y un examen de esos tejidos blandos para poder entonces examinar esos restos eficazmente. Una vez entonces que nosotros hemos determinado si los huesos son humanos, ¿verdad?, realizamos entonces ese análisis tafonómico o ese análisis, ¿verdad?, del proceso de descomposición, dependiendo, ¿verdad?, en qué etapa de descomposición esté, qué características, ¿verdad?, nos está brindando esa osamenta, dependiendo de la fase, ¿verdad?, de esa descomposición, inclusive dependiendo de la ubicación geográfica donde esté, porque la descomposición va a variar según el clima, según el suelo. Por ejemplo, en Puerto Rico va a ser más eficaz porque obviamente es un clima tropical, así que lo que son las bacterias, el calor va a ayudar inclusive a acelerar ese proceso de descomposición comparado a áreas frías, que hace todo lo contrario. Así que los antropólogos forenses examinamos igualmente eso, ¿verdad?, los cambios en esos tejidos blandos, inclusive lo que son los patrones de descomposición, las amputaciones, desmembramiento de las partes del cuerpo y las modificaciones que se hayan hecho a esos tejidos blandos y huesos para entonces realizar ese análisis adecuado de esa osamenta. Esto quiere decir que también analizamos, por ejemplo, los traumas, heridas de bala, entrada y salida de esa bala, traumas por objeto contundente, por objeto cortante, térmico, ¿verdad?, ya sea que se aplicó el calor, fuego, electricidad. También podemos identificar si fue, por ejemplo, desmembrado por un vertebrado. En Puerto Rico, pues mayormente cuando están enterrados vienen los perros, los desentierran, ¿verdad? Se llevan partes del cuerpo, los dispersan. Y también podemos saber, ¿verdad?, si fue entonces dispersado por acción humana o por acción animal. Así que todo eso, ¿verdad?, porque tanto la acción humana va a dejar sus huellas y también los animales, ¿verdad?, dejan marcas de su dentadura, así sucesivamente. Así que por eso es que se dice mucho que los restos, ¿verdad?, o los huesos hablan, porque aunque tú no lo creas, todo lo que pasa por esa osamenta, todos los traumas, todo, hasta un animal, hasta un roedor, nosotros podemos saber, ¿verdad?, si consumió de ese tejido blando o se le hizo, ¿verdad?, un defecto a esa osamenta. Así que los antropólogos, ¿verdad?, facilitamos esa identificación de los cuerpos no identificados gracias entonces a lo que es el perfil biológico. Esto entonces proporciona los rasgos físicos. Entonces existen varios factores, ¿verdad?, que nos ayudan a lo que es entonces ese perfil biológico, que esto es simplemente determinar el sexo biológico, ¿verdad?, cómo ese individuo nació, si fue, ¿verdad?, si nació hombre, si nació mujer. La edad, nosotros damos un rango de edad, no damos una edad específica, ¿verdad?, sino un rango de edad que pueda darnos una idea de cuántos años tenía ese individuo. La ancestría, ¿verdad?, antes se les denominaba raza, ahora es ancestría. Esto mayormente, ¿verdad?, para poder identificar las características físicas de según, ¿verdad?, la región geográfica de donde vienen esos ancestros y la estatura de ese individuo también. Cuando entonces el antropólogo forense, ¿verdad?, podemos, al determinar la edad, debemos poner en práctica, ¿verdad?, varios conocimientos acerca del desarrollo esquelético y dental para establecer nuestras conclusiones. ¿Okay? Así que podemos, para darte un ejemplo, utilizamos lo que son los dientes para establecer la edad. Podemos establecer la edad mediante la cuarta costilla, la pelvis. Son muchos métodos dentro de los huesos que podemos, ¿verdad?, sacar ese rango de edad. Con el fin de determinar el sexo biológico, podemos utilizar también, ¿verdad?, el más común, lo que es la pelvis. También, ¿verdad?, podemos analizarlo mediante el cráneo, pero mayormente es más fácil utilizarlo como primer método lo que es la pelvis, ¿verdad? Ya que presenta elementos más sexualmente dismórficos del esqueleto. Por ejemplo, la mujer, ¿verdad?, esa escotadura asiática va a ser más ancha o más amplia que el hombre, ¿verdad?, porque puede parir, la mujer puede parir. Así que
Eso también nos puede dar una idea del sexo biológico de ese individuo. También, ¿verdad? Podemos determinar lo que es la estatura, como te mencioné, con muchas técnicas. Mayormente se utilizan lo que son los huesos largos, ¿verdad? De ambas extremidades, tanto superiores como inferiores. Y estos diferentes conocimientos que aplicamos en nuestro trabajo, pues entonces ayudan a determinar ese perfil biológico, ¿verdad? Entonces generando un perfil a ese individuo desconocido. Y pues nada, el objetivo principal del antropólogo forense, como te mencioné, y en conclusión, ¿verdad? Para seguir con tus preguntas, es procesar entonces esa escena del delito, ¿verdad? Examinar y procesar esos restos óseos, crear ese perfil biológico, proporcionar entonces la información adecuada acerca de nuestras conclusiones y finalmente testificar en el tribunal, ¿verdad? O en el juicio. Así que nuestro conocimiento va a contribuir a las resoluciones de investigaciones, proporcionando entonces a lo que son las fuerzas del orden las respuestas y conclusiones de un experto, ¿verdad? En esta materia o en esta disciplina, lo cual entonces ayuda definitivamente al esclarecimiento de cualquier caso. No, y lo que traes, ¿verdad? Toda la información que traes y la manera en que la presentan, ¿verdad? Que es bien detallada, pues obviamente te estás contestando las preguntas mejor de lo que yo puedo pedir, así que te agradezco eso porque sí estás yendo a todos los detalles y a todas las dudas que pueden surgir sobre esta ciencia. Y pues obviamente tú estás hablando y yo me puedo imaginar todo el trabajo que se hace, lo específico que se tiene que ser, ¿verdad? Lo cauteloso que se tiene que ser con estos trabajos, porque uno sí ha escuchado y ha visto pues, documentales y conoce el trabajo arqueológico, mayormente cuando aquí se hablaba ¿verdad? De las osamentas de los taínos y taínos, etcétera. Pero es interesante que esa misma ciencia se pueda traer entonces al presente para poder determinar la causa de muerte de una persona que falleció quizás algunas semanas o meses atrás, poder identificar a esa persona, personas desaparecidas. Y es sumamente importante para eso, para identificar personas desaparecidas, las causas de la muerte. Tú mencionas que a veces se pueden observar algunas como que laceraciones y eso en los huesos, ¿verdad? Que pueden ser hasta laceraciones que ustedes pueden determinar que son de cuchillo o de una herramienta. Y se puede, de hecho, en cuanto a los traumas, ¿verdad? Es bien importante también mencionar que nosotros identificamos si fue antemortem, perimortem o postmortem, ¿verdad? Estos términos son antemortem antes de la muerte, perimortem durante o cerca de la muerte y postmortem, ¿verdad? Después de la muerte, ¿verdad? También podemos identificar esos traumas fueron en qué proceso específico, ¿verdad? De ese individuo. Y también podemos saber, además de los traumas, las enfermedades o patologías, ¿verdad? Que ese individuo tenía. Que esas enfermedades como pues, inclusive la sífilis, tuberculosis, osteoporosis, artritis, la mayoría de enfermedades que se puedan dejar en los huesos, nosotros podemos mencionarlo y eso también ayuda a identificar a ese individuo. Inclusive implantes que tenga, tanto, qué sé yo, implantes de cadera, de cirugía, ¿verdad? En las extremidades o inclusive implantes dentales, puentes. Todo eso, ¿verdad? También nos ayuda a identificar ese individuo y poder también conocer la causa de la muerte. Ahora bien, nosotros ayudamos a un patólogo forense. Esto es bien importante, ¿verdad? Mencionarlo y dejarlo claro. Nosotros ayudamos a determinar esa manera de muerte, pero quien lo va a certificar es el patólogo. Así que nosotros trabajamos conjuntamente con un patólogo forense. Yo te puedo decir, mira, esta persona probablemente, ¿verdad? Esto fue lo que provocó esta causa de muerte. Pero quien lo va a certificar como tal, ¿verdad? Va a ser el patólogo. Ustedes entonces trabajan de la mano con en el Instituto de Ciencias Forenses con algún patólogo que es quien determina y firma, ¿verdad? Lo que es la autopsia con la causa y método y modo de muerte. Te iba a preguntar, en Puerto Rico obviamente todas las ramas de las investigaciones criminales tienen sus características peculiares y tienen sus retos al momento de hacer una investigación. Que tú tengas idea cuáles son los retos mayores que puede tener un antropólogo forense en Puerto Rico. Bueno, te puedo hablar de diferentes aspectos, pero en Puerto Rico, ¿verdad? Entiendo que uno de los retos mayores es tener la oportunidad de ejercer la profesión, ¿verdad? Debido a la poca o ningún conocimiento que tiene las personas, ¿verdad? En relación a la importancia de que hayan antropólogos forenses en el país. Por ejemplo, yo te puedo decir que a mí se me está haciendo, ¿verdad? Un poco difícil, pues que la gente conozca sobre la disciplina y le dé la importancia que se merece la disciplina. Pero, ¿verdad?
hoy día estoy haciendo gestiones, ¿verdad? Y le agradezco inclusive al Instituto de Ciencias Forenses, a la doctora Conte Miller, por la oportunidad de, ¿verdad? De tener esa oportunidad de charlar, de ser entrevistada, ver, ¿verdad? Cómo facilitamos esa gestión para poder trabajar conjuntamente en el esclarecimiento de casos dentro del instituto. Pero generalmente, ¿verdad? No se tiene ese conocimiento de que es importante tener un antropólogo forense en el instituto. Mayormente, ¿verdad? Se le da oportunidades a investigadores o patólogos, pero no hay ese conocimiento, como te puedo decir, mayormente comparado a Estados Unidos, que por ejemplo en Estados Unidos hay como mínimo 2 antropólogos forenses en el Chief Medical Examiner Office, ¿verdad? De cada estado. Aquí en Puerto Rico, pues no tenemos ninguno, hasta ahora soy yo quien está ejerciendo, ¿verdad? La profesión aquí. Acabo de llegar en mayo de Boston, yo estaba por allá, y pues antes de mí estaba lo que es el doctor Edwin Crespo, que más adelante, ¿verdad? Podemos hablar de él, pero yo creo que ese es uno de los mayores retos, la oportunidad de ejercer la profesión en el país. También podemos hablar del sueldo. Ahora mismo en Puerto Rico no hay un sueldo o no hay una posición específica, ¿verdad? O nunca la ha habido para un antropólogo forense. Así que cuando vamos a poder, ¿verdad? No podemos contratar, ¿verdad? O antes no se podía contratar un antropólogo forense full time en el instituto porque no se tenía esa posición establecida dentro del instituto o un sueldo específico, ¿me entiendes? Mayormente se utiliza entonces el sueldo de Estados Unidos para tener una idea de cuánto pagarle a un antropólogo forense en Puerto Rico. Así que aquí inclusive con el doctor Edwin Crespo, mayormente él era académico y entonces hacía, ¿verdad? Trabajaba por caso de modo parcial. Cuando se encontraba una osamente y había que trabajarlo, pues él estaba presente. Pero mayormente él estaba de académico, de profesor en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. Y otro reto que te puedo hablar es la oportunidad de preparación y campo de investigación de la profesión en Puerto Rico. Por ejemplo, yo te puedo decir que yo tuve la oportunidad de tener esa preparación de campo con la doctora Luz Verónica Muñoz Guevara, que es la esposa, ¿verdad? Del doctor Edwin Crespo, que en paz descanse. Pues ella me dio la oportunidad de excavar restos óseos precolombinos. El doctor Edwin Crespo, cuando estaba en vida, hacía, ¿verdad? Con pocos estudiantes, los podía llevar al Instituto de Ciencias Forenses a tener quizás un poco de práctica, de que pudieran tener esa experiencia de ver los cadáveres, las osamentas, cómo se trabaja en un laboratorio, etcétera, pero no es algo común y corriente que podemos ver en Puerto Rico. No es algo que es parte del currículo, ¿verdad? Del estudiante dentro de su área académica, ¿no? No es algo que vas a tener esa práctica en tu bachillerato. Así que bien cuesta arriba que los estudiantes aquí, no tan solo de la disciplina de antropología, sino de ciencias forenses en general, tengan esa práctica de investigación y de campo. Otra cosa es que en Puerto Rico solamente hay un bachillerato en antropología con 2 áreas de énfasis. Está la sociocultural y la arqueología. No hay especialidad en forense, así que todas las personas que quieran desempeñarse en esta disciplina de la antropología forense tienen que partir de Puerto Rico y estudiar fuera. Y muchos de los que estudian fuera, pues se quedan fuera, ¿no? Porque pues cobran mejor, tienen mejor sueldo, mejor calidad de vida, mejores oportunidades, no tan solo en Estados Unidos, también en Europa, e inclusive en Latinoamérica, ¿verdad? En Latinoamérica hay varios antropólogos forenses. Así que yo te puedo decir, ¿verdad? De manera general, esos retos laborales que enfrenta un antropólogo forense por el desconocimiento. Y pues mayormente entonces lo que hacen es que trabajan como profesores. Tú vas a ver la mayoría de los de los antropólogos forenses como académicos. Son bien pocos los que trabajan de manera full time, ¿no? En un laboratorio forense. Eso que me estás diciendo, y una de las preguntas que te iba a hacer, que la contestaste, era si había muchos antropólogos forenses en Puerto Rico. Y obviamente pues la respuesta es no. Y desde que yo tengo interés en este tema, ¿verdad? En la investigación criminal, en los forenses, cuando yo estudiaba, en las clases que yo tomaba, eso estamos hablando de que son hace como 10, 12 años atrás, se me hablaba mucho del doctor Edwin Crespo y se me decía que era el único antropólogo forense, arqueólogo forense y antropólogo forense que había en Puerto Rico, y él era el que se encargaba de todos los casos. Si había que investigar una osamenta en Cabo Rojo, si había que investigar una osamenta en Humacao, en Ponce, donde fuera, él era a él el que tenían que llamar, ¿verdad? Para que hiciera ese trabajo. Y como me lo mencionaste ya él,
y es una de las personas de las que quería hablar contigo por la importancia que ha tenido, ¿verdad?, en Puerto Rico, en la ciencia forense y en la ciencia en general. Me gustaría que Ujú. me hablaras un poco de él. Yo estuve escuchando un episodio de un podcast que tú haces, que se llama Hablando de Huesos, y hubo un episodio dedicado a él, muy, muy bueno, muy interesante. El que quiera escuchar más de lleno todo ese detalle puede escucharlo en el podcast de ustedes, de Hablando de Huesos. Pero me gustaría que me hablaras del doctor Edwin Crespo, cuál fue su importancia, cómo fue el hecho de que él fuera tu mentor y qué legado tú entiendes que él dejó aquí en Puerto Rico. Wow, este tema me da hasta sentimiento. Lo sé. Eh, Lo sé porque te de hecho, escuché en hablar de eso, pero pienso que es importante, es bien importante hablar de no, eso. sí, y definitivamente, o sea, es un sentimiento, pero bonito, ¿no? Ujú. Inclusive allá en Boston yo hablaba de él, yo hice una presentación de su biografía, ya, o sea, yo lo di a conocer, así que a mí me encanta hablar del doctor Edwin Crespo. Pues mira, como antes de hablar de lleno lo que él era como profesional, como antropólogo, como ser humano, yo te puedo decir que era excepcional, ¿no? Excelente ser humano, todo el que lo conocía, él siempre estaba alegre, era otra cosa, yo te puedo decir. Y como profesor, excelente profesor y mentor. Yo te puedo decir, mira, yo fui la estudiante más chiquita de él, yo entré a los 15 años a la Universidad de Puerto Rico, del recinto de Río Piedra, y yo me acuerdo que cuando yo decidí estudiar antropología forense, ¿verdad? Que yo decía, wow, como que no sé qué estudiar, no sé si irme por... O sea, siempre me han gustado las ciencias y las matemáticas. Entonces, no sabía por qué rama ir, y cuando vi la serie Bones, que ojo, esto de la serie Bones nos da una idea de lo que es la antropología forense, pero no, ¿verdad? Es ficción. Y cuando yo quise estudiar en la antropología forense, que lo consulto con él, lo contacto, ese primer día yo me recuerdo que yo lloré como una nena chiquita la primera vez que lo vi, porque era como ver a tu ídolo, ¿no? Y estuve 5 horas en su oficina para que él me pudiera, ¿verdad? O sea, él diciéndome en Marroya Bichuela si de verdad yo estaba preparada para esta profesión, porque no es lo mismo, ¿verdad? Decir que tú quieres estudiar esto a cuando estás en el film, ¿me entiendes? A cuando te toca identificar restos óseos. Y él con sus estudiantes era todo el tiempo así, ¿me entiendes? No había límite de tiempo para su mentoría, para sus consejos. Mira, ¿qué necesitas? Ven, necesitas experiencia, ven, te voy a dar experiencia en mi laboratorio. Siempre fue bien amable y bien abierto con sus estudiantes y con sus, ¿verdad?, colegas y compañeros de trabajo. En lo que respecta al ámbito de la antropología forense, él estuvo 26 años como consultor externo en el área de antropología forense para el Instituto de Ciencias Forenses de Puerto Rico, colaborando estrechamente con las divisiones de investigadores forenses y patología forense. Durante ese periodo colaboró en escenas criminales con agencias del orden público, tanto estatales como federales, y testificó como perito del Instituto de Ciencias Forenses en tribunales de Puerto Rico. En el 23 de enero del 2017, si no mal les recuerdo, él fue director interino del Instituto de Ciencias Forenses de Puerto Rico, así que él pasó, ¿verdad?, por la dirección del instituto. Y él fue nombrado, ¿verdad?, por el doctor Ricardo Rosselló como comisionado entonces del negociado de ciencias forenses, ¿verdad?, cuando pasa lo que es el negociado. Él tuvo mucha experiencia en diferentes ámbitos. Fue invitado a la organización no gubernamental conocido como el Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos de Guatemala, con la finalidad de supervisar la exhumación de varias tumbas que estaban asociadas con hechos de violencia y violación de los derechos humanos que sufrió, ¿verdad?, este país centroamericano como parte de la guerra civil durante 30 años. Él fue profesor de muchos investigadores en antropología en México y en Puerto Rico, y como te mencioné, se desempeñó como profesor, ¿verdad?, como catedrático e investigador del Departamento de Sociología y Antropología de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedra, y fue fundador del Laboratorio de Antropología Forense y Bioarqueología de la Universidad de Puerto Rico, que todavía está allí, ¿verdad?, en la UPI. Y de igual manera, él daba cursos no tan solo en la UPR, tanto en sociales o en naturales, él daba también en otras universidades como la Interamericana. Él dio también en la Escuela de Investigación Criminal de la Academia de la Policía de Puerto Rico, dio talleres y cursos a miembros del Ministerio Público del Departamento de Justicia de Puerto Rico,
En México también dictó cursos, talleres, diplomados en lo que es en el posgrado, ¿verdad?, de Antropología Forense de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, conocido como la ENA, y en la Universidad Nacional Autónoma de México, más conocida como la UNAM, que son las más, ¿verdad?, las universidades más conocidas en México que dan antropología forense. Así que durante los últimos 26 años de experiencia profesional del doctor Edwin Crespo, le escribió también varios artículos publicados en revistas, capítulos de libros, reportes científicos sobre lo que es entonces el análisis de restos óseos, procedentes entonces de contextos tanto antropológicos forenses como bioarqueológicos. Así que sí, él fue el único antropólogo forense y bioarqueólogo forense de Puerto Rico y del Caribe. Y pues lamentablemente, pues, ¿verdad?, falleció en enero 31, ¿verdad?, del 2019, que fue no tan solo fuerte para sus familiares, ¿verdad?, para sus alumnos, pero también para Puerto Rico, ¿verdad? O sea, el único especialista en esa disciplina en aquel momento lo perdimos debido a un cáncer, lamentablemente. Y fue bien duro la noticia para todos los que lo amábamos y lo seguimos amando, porque eso, olvídate, ese sentimiento no termina, pero fue bien especial y su legado estuvo, está y va a estar. Y yo creo que yo te lo digo aquí, ¿verdad? A las personas que me lo preguntan, personalmente se los dejo saber. Yo vine a Puerto Rico a continuar con el legado que dejó Edwin Crespo. O sea, yo cuando él falleció, eso fue mi promesa hacia él, mi compromiso de seguir ese legado que él, ¿verdad?, dejó en Puerto Rico dentro de la disciplina. Y por eso es que entonces yo vuelvo a Puerto Rico a tratar, ¿verdad?, de seguir trabajando los proyectos que él dejó para, ¿verdad?, no tan solo lograrlos a su nombre y darle ese honor, sino también porque Puerto Rico lo necesita. Puerto Rico lo necesita, necesitamos esta disciplina y pues por el momento, hasta ahora, ¿verdad?, ejerciendo la profesión en Puerto Rico solamente yo y esperemos, ¿verdad?, seguir continuando con el legado que el doctor Edwin Crespo dejó. Yo te iba a hacer esa pregunta, ¿verdad?, específicamente sobre el legado, pero sentía que era ponerte como que mucha presión. Y tú misma lo dijiste, así que tú eres la que te metiste en ese lío, así que te deseo mucho éxito en eso, de verdad que sí lo necesitamos. Gracias. Es algo que es sumamente importante para la investigación criminal. Lo que pasa es que como no es algo que se ve todo el tiempo en los medios de comunicación y a veces pasa desapercibido, no se conoce la importancia hasta que tiene que haber un caso, ¿verdad?, que quizás cobra bastante notoriedad pública y ahí es que entonces se sabe de la importancia de este trabajo. Quería cambiar un poco el tema y hablar un poco de ti. Específicamente, me mencionaste que estuviste participando en algunas excavaciones precolombinas, ese es otro tema que me interesa a mí también, en Ceiba y en el Tíbes, en Ponce. Háblame un poquito de esos trabajos. Antes de contestarte eso, quería mencionarte sobre cómo evolucionó un poquito la antropología forense. Antes, mayormente, ¿verdad?, los antropólogos forenses solamente podían trabajar o enfocarse en lo que era la identificación de restos humanos, pero la especialidad ha avanzado y ha evolucionado tanto que no tan solo nosotros antropólogos forenses ahora podemos solamente analizar osamentas, nosotros hacemos otros tipos de trabajo dentro de los forenses, ¿verdad?, como investigadores en la escena del crimen, podemos analizar huellas dactilares, huellas de calzado, o sea, como investigadores médico-legales, y eso también es bien importante recalcarlo porque a veces otro reto mayor es, si no hay osamentas no te puedo dar trabajo porque es que las osamentas no se encuentran todo el día o 24/7, y es que los antropólogos forenses podemos analizar, esa es nuestra expertise, pero podemos hacerlo, ¿me entiendes?, otras cosas dentro de la ciencia forense, y eso es bien importante también mencionarlo. En cuanto a mi experiencia en excavaciones precolombinas, en la de Ceiba, como te mencioné, fue con la doctora Luz Verónica Muñoz Guevara. Ella es profesora de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. Ella es bioarqueóloga. Ella es mexicana, ella vino a Puerto Rico, ¿verdad? Se casó con el doctor Edwin Crespo, ellos ambos estudiaron por allá, una historia bien bonita también, pero ella se quedó aquí, ahora está, ¿verdad?, como te mencioné, de profesora, y yo pasé por sus manos, y en la clase de osteología, durante mi bachillerato, nos dio la oportunidad de, ¿verdad?, algunos estudiantes de poder entonces hacer práctica de campo, excavando restos precolombinos en Ceiba.
allá, no, ¿verdad? No te puedo dar mucho detalle del trabajo del proyecto, ¿verdad? Porque no tengo autorización, pero sí te puedo decir que fue bien, bien emocionante. Esa fue mi primera experiencia excavando, poniendo en práctica los métodos de excavación y matemáticos, porque allí se trabaja con fórmula cuadrática, medidas, todo eso. Así que dentro de la disciplina se utilizan las ciencias y las matemáticas de verdad. Y fue bien impresionante cuando yo excavé esos restos. La excavación que me tocó fue una mujer, una pelvis, ella estaba como que sentada, ¿no? Y en el medio de sus piernas o de sus extremidades inferiores estaba una vasija. Y dentro de esa vasija habían restos de infante. Y fue bien interesante, ¿verdad? Esto puede sugerir diferentes cosas, ¿no? Mayormente puede ser quizás un ritual, quizás que murió durante un parto y los enterraron juntos, ¿no? Eso, ¿verdad? También eso es parte del análisis bioarqueológico, que pues no es mi expertise. Tengo una colega, Yarian Rodríguez Torres, que ella se está desempeñando también, que ella es parte del proyecto de Hablando de Hueso, que se está desempeñando dentro de esa disciplina, pero eso es parte de ese análisis, ¿verdad? De qué fue lo que pasó aquí, por qué esos restos de un infante están dentro de una vasija. Todo ese análisis cultural, social, ¿verdad? Se hace dentro de la bioarqueología, pero fue bien impresionante, ¿no? Establecer también allí quién era, o sea, qué sexo biológico tenía ese individuo, que en ese caso pues era mujer. Había otra excavación donde se vio completamente conservado, un esqueleto completo, te digo completo, no le faltaba nada. Y eso es bien impresionante. Y cómo nos data nuestra historia. O sea, estamos hablando de una época precolombina, antes de Cristóbal Colón. Y es bien interesante que eso también se ve, porque lo necesitamos en Puerto Rico. En Puerto Rico hay muchas excavaciones por hacer precolombinas. Tenemos mucha parte de nuestras raíces que necesitamos excavar, necesitamos conocer, necesitamos identificar y qué sé yo, ponerlo en un museo o algo, o sea, ¿me entiendes? Porque también eso es otra cosa, esto es otro reto dentro de la antropología y la bioarqueología en Puerto Rico, ¿no? Que pues no le da la importancia, no se dan los fondos suficientes para este tipo de trabajo, de excavaciones, y pues lamentablemente no se excavan, se dejan ahí, ¿verdad? Se ponen en caja y no se hace buen uso y manejo de esos restos que definitivamente hay que almacenarlos bien. Por ejemplo, en ese proyecto de Ceiba, nosotros supimos que habían restos porque era por donde estaban las lanchas y una lancha, cuando dieron para atrás a una de las lanchas, se llevó parte de un cráneo y dijeron, aquí hay un yacimiento arqueológico. Wow. Y entonces pararon el proyecto de eso de las lanchas y entonces llamaron a la doctora Luz Verónica, le dijeron, aquí tenemos osamenta, un yacimiento, hay que excavar. Y así fue. Entonces, pues fue un proyecto que llevó tiempo y pues entonces esa fue mi primera experiencia. En Tibes yo trabajé con el curador Luis Antonio Curet del Smithsonian de Estados Unidos y mayormente fue identificando materiales arqueológicos. Ahí no hicimos ninguna excavación, ¿verdad? Eso fue en Tibes, en Ponce, sino que más bien lo que hicimos fue identificar materiales arqueológicos que allá habían sido excavados y que estaban, ¿verdad?, almacenados y había que entonces pues separarlos unos de otros, ponerlos ¿verdad?, almacenarlos o procesarlos mejor de cómo estaban lamentablemente en cajas que no debían estar, estaban cogiendo polilla, de todo, y entonces pues sacamos todo eso y empezamos a identificar los materiales arqueológicos, la cerámica, habían también huesos de roedores y habían conchas. Y fue bien interesante también cómo inclusive nos unimos ahí, porque éramos estudiantes, en ese momento éramos estudiantes voluntarios, no tan solo de la UPI, vinimos de otras partes, vinieron de Estados Unidos, y pues nos dimos a conocer entre nosotros mismos, conocimos colegas. Luis Antonio Curé es bien conocido en Estados Unidos y en Puerto Rico, y fue una oportunidad, yo te digo que es bien bonita trabajar con Luis Antonio Curet, trabajar con otros colegas, en algo que tampoco yo me iba ¿verdad?, a enfocar, porque yo te puedo decir que mi bachillerato fue en arqueología y yo te puedo hacer una excavación arqueológica forense,
pero ¿verdad? Mi expertise no es en materiales arqueológicos, pero conocer más allá y conocer de diferentes ramas de la antropología, ¿verdad? Hace un antropólogo completo, integral. Y fue bien bonito, ¿verdad? Expandir ese conocimiento dentro de mi bachillerato con personas que son bien importantes dentro de la disciplina. Así que yo creo que fueron mis primeras experiencias dentro de mi bachillerato y mis únicas, pero que valieron la pena para yo entrar a la escuela graduada. Y ya en la escuela graduada pues tuve otras experiencias ya más de lleno a los forenses, ¿no? Trabajé en el laboratorio haciendo disecciones, ¿verdad? Abriendo cadáveres para propósitos anatómicos. Hice muchos reportes tanto para lo que es el perfil biológico, ¿verdad? Analicé muchas osamentas de diferentes individuos, tuve mucha experiencia dentro de lo médico legal, ¿verdad? Dentro de mi disciplina que me encantó, y ahí fue que yo dije, definitivamente esto es lo mío. O sea, amo lo que hago, me gusta, o sea, y más allá de identificar a un individuo, me gusta que esa familia, ¿no? Brindarle esa justicia a esa familia que están esperando que su ser humano sea identificado. Y pues allí pude también tener experiencia con un antropólogo forense certificado por la Junta Estadounidense de Antropología Forense, ¿verdad? Por la American Board, que también fue mi mentor durante mi tesis de investigación de maestría. Y fue bien bonito, ¿verdad? Hacer también conexiones allá y tener esa experiencia para yo poder venir a Puerto Rico y decir, ¿saben qué? Puedo trabajar esto, ya yo tengo mi experiencia porque, vuelvo y te repito, aquí en Puerto Rico no la hay y es bien lamentable. Y una de las cosas que también quiero hacer es darles oportunidad a esos estudiantes que quieren tener esa experiencia de campo, que como yo quizá yo la tuve, pero hay muchos que no la tuvieron en mi año y necesitan tenerla, porque quizá tú puedes decir, como te dije, yo he conocido muchas personas que dicen, esto es lo mío, pero cuando van al trabajo de campo dicen, no, espérate, esto no es lo que yo quiero. Uh-huh. Y también es lamentable que tú vayas a una escuela graduada y te hago esta anécdota porque ya en mi escuela graduada en el laboratorio había un compañero, ¿no? Que le gustaba todo esto de lo médico legal de los forenses, estaba en su maestría, ¿no? Y cuando tuvimos que ir al laboratorio abrir un cadáver, te puedo decir que ese hombre dijo, espérate, esto no es para mí. Y wow. Yo dije, ¿cómo? O sea, pasar todo este proceso y tú gastar dinero porque escuela graduada en Estados Unidos es caro, ¿me entiendes? Y por eso es la importancia también del trabajo de campo. Sí, para que se quite temprano y no pierda 6 años, 7 años de su vida y un montón de dinero. Para dos cosas son bien importantes las prácticas, para tener experiencia y para saber si es lo tuyo o no. Claro, pasa mucho que las personas se gradúan y después pues no saben lo que quieren hacer con ese grado que tienen. Hace un tiempo atrás hice un episodio sobre la organización Ñeta de las cárceles de Puerto Rico y leyendo tu biografía y demás, vi que tú habías hecho un estudio sobre este grupo, específicamente pues en los años 80, que es cuando este grupo estaba como que en su apogeo, ya estaba bastante organizado. Y me gustaría que me hablaras un poquito de eso, ¿verdad? Ese proyecto es mi bebé, te puedo decir. Okay. Mira, durante mi bachillerato había que hacer como un estudio, ¿verdad? Para graduarnos. Yo te puedo decir, no es una investigación tipo tesis, pero sí, ¿verdad? Tenías que hacer un estudio por lo menos etnográfico para tu graduarte, ¿verdad? Era requisito. El seminario, ¿verdad? Se llamaba Seminario de Antropología y era requisito tú hacer esa investigación. Y cabe señalar para los que están escuchando que tú tenías como 18 años, ¿verdad? Cuando te estabas graduando. Bueno, yo me gradué a los 19, sí, probablemente. Okay. Sí, porque literalmente yo empecé a los 15 cumpliendo 16 y me tardé casi exactamente 4 años. Okay. Así que 18, 19 tenía. Y yo decía, wow, como que no sé qué proyecto realizar. Yo decía como que, wow, como que qué hago dentro de la antropología forense, pero como te mencioné y hemos hablado en todo este podcast de la falta de práctica, pues yo decía, yo no puedo hacer nada con cadáveres porque se me va a hacer bien difícil. Y pues decidí hacer un estudio etnográfico dentro de lo que es lo forense y lo criminal, ¿no? A mí siempre me ha gustado esto de los crímenes y yo decía, ¿por qué no hago algo relacionado a una ganga criminal? Y decidí hacerla por los Ñetas, que ¿verdad? Un grupo conocido, no tan solo en Puerto Rico, sino en Latinoamérica. Ellos se expandieron muchísimo.
no había mucha información sobre los ñetas. Josué Montijo hizo un libro sobre los ñetas, sobre esta organización o esta asociación, pero dentro de las cárceles de Puerto Rico, no fuera. Y yo decía, pues, ¿saben qué? Voy a hacer algo relacionado a los ñetas, pero fuera de las cárceles. Y decidí entonces hacer un estudio etnográfico de la Asociación de los Ñetas durante los años 80 en la región sur de Puerto Rico, porque yo mayormente, nací en Ponce, fui criada en Juanadía, estudié en Juanadía, así que soy del área sur, y mayormente ellos tenían también muchos miembros en el área sur de Puerto Rico. Y habían casos criminales en el sur de Puerto Rico que lamentablemente pues no se conocían. Y para mí fue como que bien interesante hacer esa investigación. No fue fácil realizarla, te voy a decir que no, porque primero recibí muchos no, primero también recibí como que era un riesgo de hacer esa investigación y luego publicarla, porque pues uno nunca sabe, no sé. Pero yo decía como que lo quería hacer, que para que si no era esa investigación no iba a hacer ninguna. Y entonces me acuerdo que mi profesor, yo le dije, necesito una carta para poder hacer la investigación, para poder llevarla a las cárceles e entrevistar a los líderes de la asociación. Y allá pude entrevistar a Benjamín, uno de los líderes de la asociación Los Ñetas, y él estaba en la cárcel de Bayamón, pero ya él estaba, ¿verdad?, en la libre comunidad. Entonces, pues, di con él, lo entrevisté en Bayamón, y pues entonces mayormente yo me enfoqué en esa investigación a conocer sobre las estrategias que ellos utilizaban para esconder a sus víctimas y evadir la justicia de Puerto Rico. Y entre esas técnicas o estrategias que ellos utilizaban estaba la cal viva. Y también utilizaban insectos como las moscas, las ponían en la boca de las víctimas, ¿no? Para que se descompusieran más rápido. Porque recuerda que los insectos, ¿verdad?, se van comiendo los tejidos blandos mucho más rápido, etcétera. Y esa es una de las estrategias, pero la más que me fue bien interesante era la cal viva. La cal viva es un químico y se utilizaba mucho desde la Segunda Guerra Mundial, durante el franquismo también, en guerras civiles, etcétera, porque había esa creencia común de que puede acelerar el proceso de descomposición. Entonces, pues los ñetas utilizaban ese polvo o ese químico para sus víctimas. Y en ese estudio etnográfico yo básicamente describí esas técnicas, esas estrategias, describí los casos, ¿verdad?, que habían para la región sur de Puerto Rico durante los años 80 o relacionados para esa época. Pues básicamente es como un estudio etnográfico, así que no voy de lleno a lo que es la cal viva, pero me sirvió como pie forzado, como quien dice, para hacer esa investigación en mi maestría. Así que yo hago el estudio etnográfico o mayormente esa teoría de los ñetas y de sus estrategias y, ¿verdad?, y los casos criminales que habían para esa época en la región sur, pero en mi maestría lo que hago es que entonces utilizo mayormente eso como base para poner en práctica cómo entonces la cal viva tiene ese efecto en el proceso de descomposición en el cuerpo, ¿no? Y en un clima tropical. ¿Por qué? Obviamente estamos hablando de Puerto Rico, de un clima tropical, así que decidí hacerlo en Puerto Rico. Y así es como yo digo que ese proyecto es mi bebé, porque lo empecé mi bachillerato y lo terminé, yo te puedo decir que lo defendí los otros días, esa investigación la defendí los otros días, así que en mi bachillerato hice la teoría y en mi maestría hice la práctica. Y para darte un ejemplo, ¿verdad?, de lo que fueron los resultados, la cal viva no acelera el proceso de descomposición en el clima tropical, ¿verdad?, que fue donde hice mi estudio. Al contrario, lo que hace es que momifica el cuerpo, ¿no? Los retrasa esa descomposición. Y pues hay otras variantes o variables que se pueden estudiar. Por ejemplo, es bien importante ahora, cuando se halla un cuerpo o un cadáver con cal viva, poder saber, ¿verdad?, conocer entonces también los efectos de ese químico en el proceso de descomposición, porque podemos hallar un cadáver y no sabemos cuánto tiempo lleva el cadáver o ese intervalo post-mortem, probablemente lo aceleró o no lo aceleró. Entonces, si no teníamos este estudio, ¿cómo vamos a poder identificar ese intervalo post-mortem, no? Así que este estudio no tan solo va a ayudar a Puerto Rico, ¿verdad?, en casos donde se hallen cadáveres con cal viva, sino también a otras zonas con un clima parecido a Puerto Rico. Y es bien importante porque esto va a ayudar tanto a investigadores forenses como a gente de la policía que hay en estos tipos de cadáveres, ¿verdad?, para poder establecer más o menos cuánto tiempo llevaba el individuo ahí o qué tenía, ¿verdad?, cuál fue el químico que se utilizó en ese enterramiento para poder entonces
hacer que esa descomposición o se acelerara o no se acelerara. Pero en este caso, pues ya sabemos que la cal viva durante un periodo de 6 meses no acelera el proceso de descomposición, sino que lo momifica. Y podemos quizá establecer que en vez de comúnmente tener un año ese individuo, según la descomposición, pues tiene menos. Probablemente ese individuo lleva ahí un año, pero al tener cal viva puede parecer de 6 meses. Así que es bien importante, ¿verdad?, conocer estos efectos de este químico, porque muchos criminales lo utilizan en Puerto Rico y, vuelvo y te repito, en Latinoamérica y en otras regiones. Inclusive otro de los efectos que hace, al no descomponer y momificar, reduce el olor a descomposición. Okay. Y esto es otra cosa bien importante, porque ahora los canes que pueden identificar, qué sé yo, ¿verdad?, los cadáveres u otros indicios, pues lamentablemente se les va a hacer difícil por el olfato, porque entonces la cal viva va a reducir ese olor a descomposición y es mucho más difícil poder entonces encontrar ese cuerpo. Estamos dando ideas aquí, no cojan esas ideas. Mira, no usen cal viva. no se tomen estas ideas, pero saben que los forenses siempre, ¿verdad?, en el contexto médico legal, siempre se va a saber todo. Ahí está, no hay crimen perfecto. Es correcto, la evidencia siempre habla por sí sola. Ese tema me gustó mucho, me pareció interesante y no me esperaba ese giro que tomó, ¿verdad?, con lo de los métodos que utilizaban y lo de la cal viva. Yo solamente había visto lo de la cal en películas, ¿verdad? Como que lo usaban para tirar a los cuerpos y lo he escuchado, ¿verdad?, por ahí. Sí, pero ese es el punto, que se ha escuchado tanto, pero no habían estudios, ¿verdad? Son bien Exacto, pocos, sobre eso. correcto, que certificaron realmente qué efectos tienen. Entonces, por eso es que digo que era una creencia común, porque pues ellos también que tenían esa creencia de que pues los aceleraban. Y créeme, fue bien difícil el proceso, ¿verdad? Yo estar ahí sentada y entrevistando a un líder, dime tus estrategias, eso Sí. no fue fácil, ¿no? Pero también fue interesante y a mí me gustan esos retos. Y yo dije, ¿por qué entonces no hacer la práctica? A ver, porque realmente necesitamos estudios que certifiquen, y no tan solo estudios con la cal viva, sino también otros químicos que también se utilicen para estos propósitos. Y para las personas que quieran leerlo, estoy por publicarlo con un journal, pero es un proceso también. Pero está disponible en www.hablandodehuesos.com, en nuestra página web de Hablando de Huesos. Van allí a lo que son nuestros estudios, ¿verdad?, o investigaciones, y allí está lo de los ñetas. Tenemos varias investigaciones, tanto de mi colega como mío, así que, pero específicamente de los ñetas está allí en PDF, así que lo pueden leer, está en español, creo que también en inglés, si no me equivoco, pero como estamos en Puerto Rico, está en español, así que no se preocupen, está todo allí, pero pronto entonces estoy en ese proceso de poder publicar ambos, tanto el de bachillerato como el de maestría. Muy interesante, así que vayan a la página hablandodehuesos.com para que conozcan más de este interesante tema y escuchen el podcast también, está bien interesante. ¿Todavía lo están produciendo el podcast? ¿Lo tienen actualizado o lo están haciendo periódicamente? ¿Cómo lo están trabajando? Pues tenemos el primer season, estamos ahora trabajando para el segundo season. Mayormente hacemos los season en verano, así que estamos trabajando ahora para poder realizar el segundo season. Lo queremos hacer un poquito más diferente. Queremos invitar a colegas o expertos dentro de la antropología, para que otras personas que nos escuchen, pues también, porque es una de las preguntas que a cada rato recibimos en nuestras redes sociales, como que ¿cuál es el proceso que tengo que hacer? ¿Qué clases tengo que coger? ¿Qué debo hacer para mi bachillerato o licenciatura? Así que queremos hacer, ¿verdad?, invitaciones a otros colegas en este segundo season, hablar también de casos que se han realizado dentro de la bioarqueología o antropología forense. Así que como es un poquito más diferente al primero, que el primero fue, ¿verdad?, simplemente conocer, definir, para que conocieran de la antropología en general y sus diferentes ramas y subdisciplinas, pues ahora queremos ir de lleno, ¿verdad?, a nuestras áreas de expertise, que es la bioarqueología y la antropología forense. Pero ese todavía no está, obviamente el segundo season no está disponible, pero sí está el primero, donde también, como te dije, hablamos tanto de la antropología en general, sus ramas, sus subdisciplinas, y hablamos de importantes personajes, ¿verdad?, dentro de la antropología en general. Y ahí es que también hablamos del doctor Edwin Crespo, pero también hablamos de otros que son bien importantes, tanto hombres y mujeres, porque es bien importante recalcar que las mujeres también tuvieron un rol importante y tienen dentro de la antropología. Y nada, a las personas que se suscriban desde ya
que escuchen los episodios que ya están disponibles para que cuando salga entonces la nueva season, pues le aparezca automáticamente en su celular y la puedan escuchar. Correcto. Te quería pedir, ¿verdad?, que hablaras para finalizar la conversación de lo que estás haciendo actualmente, cuáles son tus proyectos con los que estás trabajando, si tienes algún proyecto futuro, y que digas a dónde las personas que quieren saber más de lo que tú haces y de esta rama de la ciencia forense, pues te puedan seguir o puedan seguir tu página con tu compañera para que ellos entonces se mantengan al día con lo que estás haciendo. Claro que sí, pues mira, ahora mismo estoy en desarrollo, ¿verdad? De poder entonces ser parte del equipo forense de Puerto Rico, ¿verdad? Del instituto, liderado por la doctora Conte, a quien admiro y reconozco que es una excelente líder profesional y con vasta experiencia. Y de quien sin duda alguna tenemos mucho que aprender. Y como ser humano tuve la oportunidad de dialogar con ella y percibí alto nivel de compromiso, responsabilidad y solidaridad que la hace una profesional completa. Así que estoy en ese proceso de ser parte de ese equipo de trabajo, que Dios mediante, ¿verdad? Espero que se dé. No tan solo, ¿verdad?, para mí, sino también para la justicia, para esas familias en Puerto Rico. Y es bien necesario, ¿verdad?, tener un antropólogo forense o una antropóloga en este caso en Puerto Rico. Así que ahora mismo estoy trabajando en eso. También estoy trabajando actualmente en una agencia federal, pero ¿verdad?, estoy de lleno en lo que es hacer ese cambio al Instituto de Ciencias Forenses. En cuanto a mis proyectos, pues tengo el proyecto de Hablando de Huesos, que no solamente es un podcast. Hablando de Huesos es nuestro nuevo bebé. Salió de una conversación bien interesante junto a mi colega, que ella es bioarqueóloga, como te mencioné, donde podemos hacer Hablando de Huesos para expandir y educar sobre la antropología forense y la bioarqueología dentro y fuera de Puerto Rico. Así que tenemos mucha gente también de Latinoamérica y eso nos ha llenado de orgullo poder expandir la disciplina. Hicimos también nuestro primer simposio sobre la antropología en general, dándole la oportunidad, eso fue en la Semana de la Mujer, dándole la oportunidad a mujeres que expusieran sus investigaciones en diferentes ramas de la antropología. Así que tenemos también, ¿verdad?, ese compromiso de seguir expandiendo lo que es el proyecto de Hablando de Huesos. Así que si entran a la página van a poder conocer no tan solo de nuestro podcast, sino de nuestras investigaciones, de nuestros cursos, talleres que damos y muchas otras cosas que vamos a poder añadir. Así que es un proyecto educativo, ¿verdad?, para, como te mencioné, para que la gente conozca sobre la antropología forense y la bioarqueología. Y pues en lo personal te puedo decir que tengo ese compromiso moral de seguir trabajando los proyectos que dejó a mitad el doctor Edwin Crespo, ¿verdad?, ya que falleció y dejó uno bien importante que definitivamente es bien necesario en Puerto Rico, como es el Body Farm. En español es la granja de cadáveres, para hacerlo, ¿verdad? Sería el primero, no tan solo en Puerto Rico, sino dentro de Estados Unidos con un clima tropical. Pues él estaba en desarrollo de ese proyecto, así que espero, ¿verdad?, tratar de terminarlo. Ese es mi mayor esfuerzo en este momento, de hacer todo lo posible porque ese proyecto se termine y también nombrarlo en su honor. Así que eso es lo que te puedo decir de mis proyectos actuales y futuros. Michelet, te quiero dar las gracias de nuevo por haber estado aquí conmigo en este podcast. Te deseo mucho éxito, espero que puedas completar todos esos proyectos que tienes pendientes y mucho éxito. Muchas gracias por la invitación, Armando. De verdad que es para mí un placer no tan solo estar en tu espacio, sino también que la gente pudiera conocer más sobre mí y sobre la disciplina, ¿verdad?, y la importancia de la misma en Puerto Rico y de manera en general. Así que sí, esperamos que sigan expandiéndose las ramas o las disciplinas dentro de la ciencia forense, que realmente lo necesitamos. Y también espero que se vean esos proyectos. Así que nuevamente gracias por este espacio, gracias a la gente ¿verdad?, que nos va a escuchar este episodio, que nos está escuchando en este momento. Y pues nada, siempre voy a estar aquí a la disposición, siempre a la orden. Y muchas gracias nuevamente, de verdad. Esperamos a trabajar, ¿verdad?, otras cosas juntos. Esto va a ser la primera de muchos porque de verdad estás haciendo una labor excepcional y que va en conjunto, ¿verdad?, dentro de la ciencia forense. Así que nada, te deseo mucho éxito, ¿verdad?, en este podcast y también en tus futuros proyectos.